Me llamo Andrea Torres. Tengo 35 años. Y hace 3 años, mi familia me dio la espalda cuando perdí mi empleo. El domingo pasado, estaba disfrutando de un café en la casa que compré yo sola, cuando sonó el timbre. Ahí estaban, toda mi familia, con maletas en mano. Después de 3 años de silencio absoluto, mi hermano Marcelo recorrió mi casa con la mirada y soltó: «Tú ni siquiera tienes familia que mantener». Nos quedamos con la casa. Lo que hice después les enseñó que la mujer que abandonaron ya no existía. Antes de contarte esta historia surrealista, déjame un comentario diciendo desde dónde estás viendo este vídeo. Y suscríbete si alguna vez tuviste que plantarte ante familiares que te daban por hecho. Quédate hasta el final, porque te voy a mostrar exactamente cómo enfrenté a esos parientes con derechos que pensaron que podían reaparecer de la nada y quedarse con lo que yo construí desde cero. Hace 3 años, mi vida era completamente distinta. Trabajaba desde hacía 5 años en una agencia llamada Market Trend, donde me había entregado por completo para crecer como especialista en marketing. Tenía un apartamento decente, un coche fiable, y lo que creía que era una familia que me apoyaba. No era rica ni mucho menos, pero estaba orgullosa de la estabilidad que había logrado por mí misma. Y entonces, llegó la recesión. Recuerdo estar sentada en la sala de juntas junto a un 75% de mis compañeros, cuando el CEO anunció despidos masivos. La indemnización era mínima, apenas 2 semanas de salario. Al principio no me preocupé demasiado. Tenía ahorros para 3 meses y confiaba en que pronto encontraría algo nuevo. Me equivoqué. Toda la industria se estaba reduciendo. De un momento a otro, miles de profesionales del marketing competíamos por los mismos pocos puestos. A medida que mis ahorros se agotaban y se acercaba la fecha del alquiler, me di cuenta de que necesitaba ayuda. Solo un poco de apoyo temporal, lo justo para mantenerme a flote mientras seguía buscando trabajo. Fue entonces cuando descubrí quién era realmente mi familia. Mi padre, Ricardo, fue el primero a quien llamé. Nuestra relación siempre había sido un poco distante, pero él estaba bien económicamente, y pensé que tal vez me ofrecería algo de apoyo paternal. «Papá, me cuesta pedir esto, pero estoy en un momento complicado tras el despido. ¿Crees que podría prestarme algo, solo para cubrir el alquiler del mes que viene mientras?» «Deberías haber ahorrado mejor», me interrumpió, con una voz fría. «Tu generación siempre espera que le den todo hecho». Y colgó. Mi madre, Diana, no fue mucho mejor. «Ay, cariño, estás en nuestras oraciones», dijo con ese tono meloso que nunca coincidía con sus actos. «Pero justo ahora no podemos ayudarte. ¿Has probado a dejar esos cafés caros que te compras?» Mi hermano Marcelo, a quien había ayudado a mudarse 3 veces y hasta le presté dinero cuando estuvo sin trabajo, me dio el golpe final. «Quizás si no hubieras gastado tanto en ese apartamento lujoso y en ropa de marca, ahora tendrías algo en que apoyarte», dijo. Algunos de nosotros tenemos que ser adultos responsables. Desesperada, tragué mi orgullo y les pedí si podía cenar en casa de mis padres para hablar de opciones. Esa noche se convirtió en una de las experiencias más humillantes de mi vida. Mientras les explicaba mi situación alrededor de la mesa, mi cuñada Rebeca puso los ojos en blanco. «Esto es exactamente lo que les pasa a los millennials irresponsables que no saben planificar», dijo. Aunque me llevaba solo 2 años, mi padre miraba su reloj una y otra vez, dejando claro que mis problemas estaban arruinando su rutina. Mi madre insinuó que quizás ya era hora de que encontrara un marido para resolver mis problemas financieros. Pero fue Marcelo quien soltó la frase que me rompió por dentro. «Nosotros tenemos responsabilidades reales, Andrea. Familias de verdad que cuidar. Tú solo tienes que preocuparte por ti». Esa noche volví a casa llorando, con las manos temblándome en el volante. Tuve que detenerme 2 veces para calmarme. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Marcelo. «No nos contactes hasta que tengas tu vida en orden. No podemos seguir sacándote de apuros». No podían seguir ayudándome, cuando en toda mi vida adulta jamás lo habían hecho. Con el paso de las semanas, vendí todo lo que pude. Mi televisor, mis joyas, incluso la cubertería de plata de mi abuela. Pero no fue suficiente. 30 días después, encontré el aviso de desalojo pegado en la puerta. El membrete oficial y las letras en negrita que decían desocupar me dejaron el estómago helado. La recesión económica que había obligado a Market Trend a despedir al 75% de su plantilla me había atropellado como un tren. Jamás imaginé que yo sería una de las personas saliendo con una caja de cartón llena de plantas de escritorio y fotos familiares. La indemnización apenas cubrió 2 semanas de gastos. Y los 3 meses de ahorros que había construido con tanto esfuerzo, desaparecieron alarmantemente rápido. Alquiler, $1.350. Pago del coche, $280.
Seguro, 210. Préstamos estudiantiles, 375. Comida, servicios, teléfono. Los gastos no se acababan nunca. Cada mañana, lo primero que hacía era revisar mi cuenta bancaria. Y cada día, los números bajaban, como una cuenta regresiva hacia el desastre. Para el tercer mes de desempleo, estaba desesperada. Fue entonces cuando empecé a hacer esas llamadas a mi familia. Llamadas que cambiarían para siempre mi concepto de lo que significa la palabra familia. Mi padre, Ricardo, siempre había sido muy conservador con el dinero. Pero creí que, en una crisis real, ayudaría a su hija. Cuando lo llamé, escuché de fondo la narración de un partido de golf. Su atención estaba claramente en otra parte. Papá, me cuesta pedir esto, pero estoy en una situación difícil después del despido. ¿Crees que podrías prestarme lo justo para cubrir el alquiler del próximo mes mientras? Deberías haber ahorrado mejor, me interrumpió, con voz fría y despectiva. Tu generación siempre quiere que le den todo. Cuando yo tenía tu edad, trabajaba en 3 empleos y jamás pedí ni un centavo a mis padres. Y entonces, cortó. Me colgó en mitad de una crisis. Mi madre, Diana, contestó con su dulzura habitual. Pero esa dulzura se desvaneció en cuanto entendió que estaba pidiendo ayuda económica. Ay, cariño, estás en nuestras oraciones, dijo con ese tono que usaba para parecer solidaria sin mover un dedo. Pero acabamos de reformar la cocina, y la cuota del club de golf de tu padre subió. ¿Has probado dejar esos cafés caros y las tostadas de aguacate? No tomaba café fuera desde hacía semanas. Hacía café instantáneo en casa y comía fideos instantáneos para estirar lo poco que tenía. Mi hermano Marcelo había estado en situaciones parecidas antes. 3 años atrás, cuando se quedó entre trabajos, yo le presté $2.000 para pagar el alquiler y su coche. Nunca me los devolvió del todo. Siempre había una excusa, que si los niños, que si un gasto inesperado. Pensé que, al menos, recordaría eso y me devolvería el favor. Quizás si no hubieras malgastado en ese apartamento de lujo y en ropa de marca, ahora tendrías algo en que apoyarte, me soltó. Algunos de nosotros tenemos que ser adultos responsables. Yo tengo hijos que alimentar, Andrea. Desesperada, ya sin casi dinero, me tragué el orgullo y les pedí cenar en casa de mis padres para hablar en persona. Tal vez viéndome frente a frente, notarían mi angustia y sentirían algo de compasión. Esa cena quedó grabada en mi memoria como una de las experiencias más humillantes de mi vida. Mi madre preparó su clásico estofado, actuando como si fuera una cena familiar cualquiera. Mi padre se sirvió un generoso vaso de whisky, pero a mí solo me ofrecieron agua. Marcelo y Rebeca llegaron tarde. Sus hijos se fueron corriendo al sótano a jugar. Ya sentados, les expliqué con calma la situación, los despidos masivos en la industria, mi búsqueda activa de empleo, la amenaza de desalojo si no lograba pagar. No estoy pidiendo una limosna, dije, con voz firme aunque por dentro me retorcía el estómago. Solo un préstamo. 1 mes o 2, mientras consigo algo. Les pagaré cada centavo, con intereses si quieren. Mientras hablaba, Rebeca rodó los ojos con exageración. Esto es lo que pasa con los millennials irresponsables que no saben planificar, dijo, aunque era solo 2 años mayor que yo. Marcelo y yo siempre tenemos ahorros para 6 meses, incluso con los niños. Me mordí la lengua. Sabía que los padres de Marcelo les habían dado el dinero para la entrada de su casa como regalo de bodas. Una ventaja que yo jamás tuve. Mi padre revisaba su reloj cada 5 minutos, como si mi crisis le estuviera interrumpiendo su rutina nocturna. El mercado laboral está difícil ahora, dijo sin mirarme a los ojos. Pero todos pasamos por momentos duros. Eso forja el carácter. Mi madre me tomó la mano con ternura. Su pulsera de diamantes brillaba con la luz del comedor. Tal vez deberías plantearte buscar un marido, querida. Una mujer de tu edad ya debería tener esa seguridad. ¿Y aquel contador de tu empresa anterior? ¿No estaba soltero? Pero fue Marcelo quien soltó la frase que terminó de romperme. Después de que mencioné que estaba considerando mudarme a una ciudad más barata, se burló. Nosotros tenemos responsabilidades reales, Andrea. Familias de verdad que cuidar, dijo, recalcando reales, como si mi vida fuera un juego. Tú solo tienes que preocuparte por ti. Sin hijos. Sin marido. Deberías dar gracias por no estar en nuestra situación. No recuerdo qué dije después. Ni siquiera sé si terminé mi plato. Solo sé que salí de allí y conduje a casa llorando. Me temblaban tanto las manos que tuve que detenerme 2 veces para poder seguir manejando. A la mañana siguiente, recibí el mensaje que sería el último contacto con mi familia durante mucho tiempo. No nos contactes hasta que tengas tu vida en orden.
Es vergonzoso para todos seguir sacándote de apuros. Nunca me habían ayudado. Ni una sola vez. En los últimos días antes de tener que dejar mi apartamento, vendí todo lo que me era posible. Mi televisor, mis joyas, incluso la cubertería que me había dejado mi abuela. Hacía ventas de garaje los fines de semana y publiqué artículos en todas las plataformas que encontré. Pero no fue suficiente. Entre los pocos recursos que me quedaban y la completa ausencia de apoyo familiar, no logré reunir el dinero para otro mes de alquiler. 30 días después de aquella desastrosa cena familiar, encontré el aviso de desalojo pegado en mi puerta. El membrete oficial, la orden en letras gruesas diciendo que debía irme, me dejó el estómago por los suelos. Tenía 72 horas para abandonar el lugar que había sido mi hogar durante los últimos 4 años. Vivir en tu coche es algo que crees que les pasa a otros, hasta que te pasa a ti. Después del desalojo, metí lo que quedaba de mis pertenencias en mi Toyota Corolla. Algo de ropa, artículos de aseo, mi portátil y algunos objetos sentimentales que no fui capaz de vender. Todo lo demás lo guardé en un pequeño trastero que pagué con la última tarjeta de crédito que no había agotado. Esas 2 primeras semanas fueron una clase intensiva de supervivencia. Dormía en distintos estacionamientos de Walmart, aprendiendo rápido cuáles permitían quedarse toda la noche. Mantuve mi suscripción al gimnasio, no por hacer ejercicio, sino porque era el único lugar donde podía ducharme y cepillarme los dientes cada mañana. Me volví experta en lavarme el cabello en los lavabos y en cambiarme de ropa en los baños públicos sin tocar el suelo. Mi rutina diaria adquirió una precisión desesperada. Despertar a las 5:30 de la madrugada antes de que la seguridad pudiera tocar la ventana. Conducir hasta el gimnasio para ducharme y arreglarme. Cambiarme a la ropa profesional que colgaba cuidadosamente en el asiento trasero. Y luego ir a la biblioteca cuando abría a las 9 de la mañana, donde podía usar el wifi gratis para enviar al menos 15 solicitudes de trabajo al día. A veces más. Vivía de barritas de proteína, manzanas y lo que fuera que pudiera guardar sin refrigeración. Por las noches, reclinaba el asiento del conductor lo máximo posible, me tapaba con la única manta que conservaba y trataba de dormir. A pesar del miedo constante de que alguien intentara entrar a mi coche. O peor aún, que descubrieran que estaba viviendo allí. Lo más duro no era la incomodidad física, ni siquiera el miedo. Era la vergüenza. Esa vergüenza aplastante, asfixiante, de haber caído tan bajo. De no tener red de apoyo. De estar completamente sola en el mundo. Hasta que llegó el día que lo cambió todo. Estaba sentada en la biblioteca, enviando la solicitud número 20 de esa semana, cuando alguien me tocó el hombro. Me giré y vi a Marcos Jiménez, un antiguo compañero del departamento creativo en Market Trend. Andrea, sabía que eras tú, dijo con esa sonrisa familiar que, por un momento, me transportó a tiempos mejores. ¿Cómo has estado desde los despidos? Casi me derrumbo ahí mismo. Después de semanas fingiendo fuerza, mintiendo a reclutadores diciendo que llamaba desde mi home office en lugar de una esquina de biblioteca. Ver a alguien de mi vida anterior fue casi demasiado. He estado, mejor, respondí, intentando que no se notara el temblor en mi voz. Sigo buscando la oportunidad adecuada. Marco se sentó a mi lado, ignorando la mirada desaprobadora de la bibliotecaria. Mira, empecé una pequeña consultora de marketing. Nada lujoso aún. Solo somos yo y 2 excompañeros más de Market Trend. Necesitamos a alguien con tu experiencia. Pero tengo que ser honesto, no podemos ofrecer ni cerca de tu antiguo sueldo. Quise reírme. Cualquier sueldo era mejor que mi ingreso actual. 0. Me encantaría saber más, le dije, intentando no sonar desesperada. ¿Te parece si lo hablamos con un café? Nos fuimos a una cafetería cercana, donde Marcos me explicó su negocio emergente. El puesto que ofrecía era a medio tiempo, con horario flexible y sueldo modesto. No cubriría todos mis gastos, pero era un salvavidas. Una vía de regreso al mundo profesional. ¿Cuándo empiezo? Pregunté, sin siquiera negociar. Con mi primer sueldo, alquilé un minúsculo estudio en una zona que muchos evitarían al anochecer. El edificio tenía seguridad dudosa, agua caliente solo a veces y vecinos que o peleaban o hacían fiestas a gritos. Pero tenía paredes, techo, una puerta que cerraba con llave. Y después de semanas en un coche, se sentía como un palacio. Aún así, el sueldo de la startup de Marcos no era suficiente para reconstruir mi vida. Necesitaba más ingresos, así que solicité empleo por las noches en un bar llamado The Rustinal. No tenía experiencia de camarera, pero el dueño, un hombre rudo pero justo llamado Toño, decidió darme una oportunidad. Pasaba mis noches aprendiendo a preparar tragos y conversando con los clientes. Entre el trabajo en marketing y el bar, trabajaba unas 70 horas por semana. Me levantaba a las 7 de la mañana,
trabajaba con Marcos hasta las 6 de la tarde, me cambiaba de ropa en el baño del bar y atendía hasta las 2 de la madrugada. Volvía a casa tambaleándome, dormía 4 horas, y repetía. La fatiga física y emocional era indescriptible. Algunas noches lloraba mientras caminaba a casa, porque mi cuerpo ya no sabía cómo procesar tanto agotamiento. Fue en The Rusty Nail donde conocí a Estefanía Chin, una estudiante de Derecho que también trabajaba de camarera para poder pagarse los libros y el alquiler. Nos unió el cansancio compartido y el humor negro sobre los clientes difíciles. Cuando mencionó que buscaba dónde mudarse, le propuse que fuéramos compañeras para dividir los gastos. Un mes después, nos mudamos a un piso ligeramente mejor, con 2 habitaciones minúsculas en lugar de una. Tener una compañera alivió mucho la carga económica. Por primera vez desde que perdí mi empleo, pude pagar un seguro médico. Era básico, pero ya no tenía que ignorar mis dolores por miedo a una factura imposible. Mientras tanto, en la empresa de Marcos, estaba decidida a demostrar mi valor. Me quedaba hasta tarde para aprender nuevos programas, tomaba los proyectos que nadie quería y aportaba ideas frescas. Marcos lo notó. 6 meses después de contratarme, me aumentó las horas y el salario. Eres la persona más trabajadora que he conocido, me dijo. Esta empresa crece gracias a gente como tú. En las madrugadas en que no lograba dormir a pesar del cansancio, hacía cursos gratuitos por Internet. Análisis digital, gestión de redes, estrategia de contenido. Me certifiqué en plataformas que antes apenas conocía. Me estaba reconstruyendo, habilidad por habilidad, dólar por dólar. Y entonces ocurrió algo inesperado. Pasé un día entero sin pensar en la traición de mi familia. No era perdón. Aún no estaba lista para eso. Pero era libertad. Una pequeña prueba de que su abandono ya no definía cada instante de mi vida. Una noche, después de un turno agotador en el bar, me metí en la cama sin revisar mi escasa cuenta de ahorros ni calcular cuántos meses faltaban para sentirme segura. Simplemente, me dormí. Y por primera vez en casi un año, no lloré pensando en lo que me hicieron. Fue una pequeña victoria, pero en ese momento se sintió inmensa. El aniversario del abandono de mi familia llegó un martes. No hice nada especial para marcarlo. Estaba demasiado ocupada preparando una presentación para un nuevo cliente en la empresa de Marcos, ahora llamada oficialmente Geraisen Marketing Solutions. Pero si me permití un momento de reflexión mientras tomaba mi café. Un año atrás dormía en mi coche. Ese día, era la nueva jefa de equipo en adquisiciones de clientes para una agencia en crecimiento. No era donde esperaba estar a los 35. Pero, considerando el camino, se sentía como un milagro. La promoción vino con un aumento de sueldo significativo. No tanto como en Market Trend, pero lo suficiente como para dejar el trabajo en el bar. Estefanía se entristeció al perder a su compañera favorita, pero celebró que por fin pudiera dormir más de 5 horas por noche. Te lo mereces, dijo, sirviendo vino en vasos desparejados de nuestro apartamento. Nadie ha trabajado más duro. Con el nuevo ingreso, nos mudamos otra vez. Esta vez a un edificio limpio, seguro, con electrodomésticos que funcionaban y vecinos que no gritaban a las 3 de la madrugada. Tener las noches libres me permitió enfocarme en mi desarrollo profesional. Me matriculé en clases nocturnas en un colegio comunitario para obtener nuevas certificaciones en marketing digital y análisis de datos. Mi vida personal, sin embargo, seguía en pausa. Intenté algunas citas, casi todas organizadas por Estefanía, pero siempre seguían el mismo patrón. Todo iba bien hasta que preguntaban por mi familia. No somos muy cercanos, respondía. Una subestimación gigantesca. Si llegaba a compartir una versión suave de la verdad, el ambiente cambiaba. Algunos se incomodaban. Otros soltaban frases tipo la familia lo es todo o deberías reconciliarte antes de que sea tarde. Uno incluso sugirió que quizás el abandono había sido en parte culpa mía. Nunca hubo segunda cita con ninguno. Y entonces llegó el premio que lo cambió todo. Geraisen había postulado una campaña que yo diseñé para una ONG local a los premios regionales de excelencia en marketing. Era una campaña de bajo presupuesto, pero logró resultados asombrosos. Un aumento del 300% en donaciones, gracias a una estrategia de redes sociales muy enfocada. Para sorpresa de todos, especialmente mía, ganamos en la categoría de mejor campaña de marketing con causa. La noche de la ceremonia, Marcos insistió en que fuera yo quien subiera al escenario a aceptarlo. De pie en ese podio, mirando a una sala llena de profesionales del marketing, incluyendo varios excompañeros de Market Trend, sentí una oleada de validación que casi me hizo llorar. Este premio es para todo el equipo de Geraisen, dije al micrófono, con una voz más firme de lo que sentía. Y para todos los que creen en las segundas oportunidades. Fue en la fiesta posterior cuando conocí a Nicholas Taylor,
director de marketing de un banco regional. Se acercó con una sonrisa genuina y un apretón de manos cálido. Esa campaña fue brillante, me dijo. La autenticidad se notaba en cada parte. ¿Cómo lograste eso con un presupuesto tan limitado? Terminamos hablando durante horas, mucho después de que la mayoría se hubiera ido. Nicolás no era como los otros hombres con los que había salido. Escuchaba con atención, hacía preguntas con sentido, y parecía realmente interesado en mi visión sobre las tendencias del marketing. Cuando surgió el tema de la familia, como siempre lo hace, di mi respuesta habitual. Para mí, la familia es complicada, dije, preparándome para la reacción de siempre. Pero él simplemente asintió. La mía también, respondió. Me criaron mis abuelos. Mis padres decidieron que ser padres no era lo suyo. La familia es quien está, no quien comparte tu ADN. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí comprendida. Intercambiamos números. Y así comenzó una relación lenta, basada en el respeto mutuo y experiencias compartidas. Mientras tanto, Estefanía empezó a preocuparse por mi bienestar emocional. Has enfrentado las consecuencias prácticas de lo que pasó con tu familia, me dijo una noche. Pero, ¿has procesado lo emocional? Tenía razón. Había estado tan enfocada en sobrevivir y reconstruirme, que nunca me detuve a enfrentar el trauma de haber sido abandonada por las personas que se supone debían amarme incondicionalmente. Por su insistencia amorosa, comencé terapia. Usé el seguro médico mejorado que ahora podía pagar. Las primeras sesiones fueron durísimas. Poner en palabras la magnitud de la traición, reconocer la rabia y la pena que llevaba enterradas, lo hacía todo más real. Pero poco a poco, empecé a entender que mi valor no dependía del amor de mi familia. El gran cambio llegó en una sesión, 6 semanas después. La incapacidad de tu familia para apoyarte habla de sus limitaciones, no de las tuyas, me dijo la terapeuta. Tú creaste tu red de apoyo desde cero. Eso requiere una fortaleza extraordinaria. Cuando se acercaba el segundo aniversario de aquel abandono, Geraisen había crecido a un equipo de 15 personas. Yo había sido ascendida a la dirección senior, con otro aumento considerable. Marcos ya no era solo mi jefe, se había convertido en un mentor y un amigo. La lista de clientes incluía ahora empresas regionales importantes, y nos habíamos mudado a una oficina más grande en el centro. Con mi situación financiera por fin estable, empecé a considerar algo que en mis días más oscuros parecía imposible. Comprar una casa. La idea de tener un espacio realmente mío, que nadie pudiera quitarme con un papel pegado a la puerta, era profundamente sanadora. Buscar casa fue una montaña rusa emocional. La primera tenía problemas graves de cimentación ocultos tras pintura nueva. La segunda estaba en una zona con índices de criminalidad disparados. La tercera era perfecta, pero alguien la compró en efectivo antes de que pudiera hacer mi oferta. Hubo momentos en los que me sentí tan decepcionada que dudé de estar lista para dar ese paso. Hasta que la encontré. Una casa modesta de 3 habitaciones en un barrio tranquilo. Necesitaba algunas mejoras estéticas, pero la estructura era sólida, y tenía un pequeño jardín donde imaginé sembrar algo. Apenas crucé la puerta, supe que podía construir mi futuro ahí. El proceso de aprobación hipotecaria fue estresante. A pesar de mi buen puntaje de crédito y estabilidad laboral, el agente revisó con recelo mi historial financiero reciente. Pero al final, los números hablaban por sí solos. Yo había reconstruido mi vida con determinación. Firmar los papeles de la hipoteca, sola, fue uno de los momentos más orgullosos de mi vida. El notario me pasó documento tras documento. Cada uno necesitaba mi firma para hacer oficial que esa casa era mía. Sin avales, sin préstamos familiares, sin dinero regalado para la entrada. Solo yo, mis ahorros y la carrera que rescaté desde las cenizas. El día de la mudanza fue más emotivo de lo que esperaba. Estefanía pidió el día libre para ayudarme. Nicolás también. Marcos llegó con 3 compañeros más y un camión que él mismo alquiló. Mi familia elegida cargó muebles, desempacó cajas y celebró la inauguración de mi casa con pizza para llevar y champán barato en el suelo del salón. Por Andrea, brindó Nicolás, alzando su vaso de plástico. Que demostró que la única persona que necesita creer en ti, eres tú misma. 2 semanas después, hice una verdadera fiesta de inauguración. La casa aún no estaba amueblada del todo. Había priorizado una buena cama y un sofá decente. El resto seguía casi vacío. Pero era mía. Vinieron amigos del trabajo, antiguos colegas, vecinos, incluso Toño, del Rustinal. Durante todo ese tiempo, mi familia biológica siguió en silencio. Por redes sociales sabía que eran conscientes de mi éxito profesional. Mi madre incluso dio me gusta a una publicación sobre el premio de la industria.
pero nadie se había puesto en contacto. Y, curiosamente, estaba bien con eso. El dolor seguía ahí, pero ahora era un eco manejable. Una punzada que aparecía de vez en cuando, pero ya no dictaba el ritmo de mi vida. Me había probado a mí misma que podía sobrevivir a su abandono. Lo que no sabía era que estaban a punto de poner a prueba si también podía sobrevivir a su regreso. Los domingos por la mañana en mi nueva casa se habían convertido en un ritual sagrado. Despertaba sin alarma, preparaba café en la cocina que renovaba poco a poco, y salía al pequeño porche de madera que daba al jardín. En bata y con una taza caliente en la mano, leía o simplemente observaba a los pájaros en el comedero que había instalado. Era en esos momentos cuando más en paz me sentía. Más segura de que todo el sufrimiento había valido la pena. Aquel domingo empezó como cualquier otro. El aire de primavera era fresco pero agradable. El café, perfecto. Y me acababa de acomodar en mi silla favorita con una novela de misterio cuando lo escuché. El timbre. Luego, golpes insistentes en la puerta. Pensé en ignorarlo. Los domingos eran mi momento, y no esperaba ningún paquete. Pero los golpes continuaban, ahora más urgentes. Suspirando, dejé mi libro y mi café, y caminé hasta la puerta. Cuando la abrí, el tiempo pareció detenerse. Allí, en mi porche, como si fueran una caricatura incómoda de foto familiar, estaban las personas que me habían abandonado en mi hora más oscura. Mi padre, Ricardo. Mi madre, Diana. Mi hermano Marcelo. Su esposa Rebeca. Y sus dos hijos, Emma y Jacobo, ahora de 7 y 5 años. Rodeados de maletas y bolsos, como si vinieran listos para quedarse una buena temporada. ¡Sorpresa!, exclamó mi madre con un entusiasmo exagerado, los brazos extendidos para un abrazo que yo no di un solo paso para recibir. «¡Ay, por Dios, mírate!», dijo mi madre al verme. «¿Estás durmiendo bien, querida? Te ves agotada». Mi padre, ya asomándose dentro de la casa sin esperar invitación, asintió con tono seco. «Buen vecindario. Tranquilo. Buena inversión». Marcelo empujó a sus hijos hacia adelante. «Niños, saluden a su tía Andrea. ¿Se acuerdan de ella?». Emma me miró con una sonrisa ensayada. Jacobo simplemente me observó, sin mostrar señales de reconocerme en absoluto. Rebeca estaba un poco detrás, ya con el móvil en la mano, tomando fotos de mi porche y de la puerta abierta que dejaba ver mi sala de estar. «¡Qué lugar tan encantador!», dijo, remarcando encantador con ese tono que en realidad quería decir pequeñito. «Muy acogedor». Yo seguía inmóvil en la entrada, con el cerebro atascado intentando procesar esta invasión. 3 años de silencio, y reaparecían sin aviso, sin una llamada, sin una disculpa. Y con suficiente equipaje como para quedarse semanas. «¿Podemos pasar?», preguntó mi madre, ya avanzando. «Está fresco aquí afuera y llevamos manejando desde el amanecer». En piloto automático, me hice a un lado. Pasaron uno por uno, como si la casa ya fuera suya. Mi padre empezó a recorrer la sala, examinando las molduras del techo, tocando las paredes como si inspeccionara la estructura. Mi madre se fue directo a la cocina, opinando en voz alta sobre mi curiosa elección de colores para los gabinetes. Rebeca seguía sacando fotos. «Para mostrarle a la familia qué lugar tan simpático tienes», dijo. Los hijos de Marcelo no necesitaron invitación para adueñarse de todo. Corrieron por la casa, abriendo puertas, tocándolo todo, desde mis estanterías hasta mi portátil. Sus pasos retumbaban por las escaleras mientras subían a explorar las habitaciones. «Emma, Jacobo, con cuidado arriba», gritó Rebeca sin moverse un centímetro. Los seguí, alarmada por lo rápido que habían invadido mi espacio privado. Los encontré saltando sobre mi cama perfectamente tendida. «Por favor, no hagan eso», dije, intentando mantener la calma. «Esa es mi cama. Mami dice que esta va a ser nuestra habitación», anunció Emma, sin dejar de brincar. «Yo me quedo con la cama grande porque soy la mayor. Jacobo va a dormir en un colchón en el suelo». Antes de que pudiera digerir lo que acababa de decir, escuché a Jacobo en la habitación de invitados, que había convertido en oficina. «Esta va a ser mi sala de juegos», gritó, mientras ya sacaba libros de la estantería. Los llevé a ambos de regreso abajo, donde los adultos se habían instalado cómodamente en mi salón. Mi madre ya estaba sentada en mi sofá. Mi padre se había servido café sin preguntar. Marcelo observaba el certificado enmarcado de mi premio de marketing. «Marketing, ¿eh?», dijo como si habláramos después de una corta ausencia. «Siempre supe que seguirías con eso. ¿Te está alcanzando para pagar las cuentas? ¿Por qué están aquí?», logré preguntar por fin, más brusco de lo que había planeado. Hubo un silencio incómodo.
¿Es que una familia no puede visitar a otra? Saltó mi madre con una alegría forzada. Te hemos extrañado, cariño. Y al ver tus publicaciones sobre la casa, teníamos que venir a conocerla. ¿Después de 3 años sin contacto? Insistí. Otro silencio. Esta vez más tenso. Rebeca se levantó. Voy a ayudar con el almuerzo, anunció, abriendo mi nevera sin permiso y comentando en voz alta lo que encontraba. No tienes mucha comida para invitados, gritó desde la cocina. Solo vegetales y yogur. ¿No compras snacks para los niños? Marcelo carraspeó. Mira, Andrea, últimamente hemos tenido problemas económicos. Mi padre intervino. El mercado no ha sido amable con mis inversiones. El fondo de retiro sufrió. Lo dijo como si eso explicara por qué se presentaban de repente en mi puerta. Mi madre intentó tomarme la mano. Me aparté con sutileza. Todos hemos estado bajo mucha presión últimamente. Lo de Marcelo ha sido especialmente difícil. Marcelo bajó la mirada, pero habló. Perdí el trabajo hace 6 meses. Redujeron personal. La ironía de su frase fue evidente, pero solo para mí. Estamos sobreviviendo con los ahorros y el trabajo a medio tiempo de Rebeca, añadió ella al volver de la cocina. Tuvimos que dejar el apartamento. El arrendador subió el alquiler, y con lo de Marcelo. Emma, que seguía recorriendo la sala, interrumpió. Papi dice que ahora vamos a vivir con la tía Andrea porque ella tiene cuartos vacíos y no tiene hijos. Las miradas cruzadas entre los adultos lo decían todo. Claramente no habían planeado que eso saliera, y menos por boca de una niña. No es que vayamos a vivir aquí, se apresuró a decir mi madre, mirando a Emma con desaprobación. Solo estamos explorando opciones. La familia debe apoyarse en tiempos difíciles. Eso es lo que hace la familia. El énfasis en esa última frase colgó en el aire como una ironía cruel, recordándome cómo ellos no cumplieron ese principio cuando yo fui la que más los necesitó. Como si fuera una señal, Jacobo corrió de vuelta. Mamá, hay un cuarto enorme en el sótano. ¿Puedo tenerlo como sala de juegos? Es más grande. Rebeca me sonrió como si su hijo no acabara de reclamar otra parte de mi casa. Los niños se emocionan con los espacios nuevos. Emma, Jacobo, ¿por qué no salen a explorar el jardín? Hay un árbol lindo allá atrás. Mientras los niños salían por la puerta trasera, mi padre se inclinó hacia mí. Andrea, deberíamos hablar de los aspectos prácticos de este arreglo. ¿Cuánto pagas de impuestos sobre la propiedad? ¿Tienes alguna cuota de comunidad? ¿Arreglo? Repetí la palabra. Me sonó ajena. Bueno, sí, intervino mi madre, con tono suave. Somos familia. Y esa habitación de arriba sería perfecta para los niños. Están acostumbrados a compartir. Ya era evidente. Esto no era una visita. Era una misión de reconocimiento. Un ensayo general para algo mucho más invasivo. Me levanté de golpe. Necesito hacer una llamada, dije, necesitando aire. Pónganse cómodos, pero por favor no entren en más habitaciones sin preguntar. Salí al porche y cerré la puerta detrás de mí. A través de la ventana, vi a Rebeca discutiendo cómo reorganizaría mi sala para hacerla más familiar. Vi a mi padre abrir los gabinetes de la cocina, inspeccionando bisagras como si tasara el lugar. Inhalé profundo. El aire primaveral, que esa mañana había sido fresco y reconfortante, ahora se sentía helado. Mi familia. Las personas que me dejaron dormir en un coche. Ahora estaban en mi casa. Con maletas. Con expectativas. Y de alguna forma, yo era la que se sentía como una intrusa en mi propio hogar. Ya por la tarde, se hizo evidente que no pensaban irse. Mi madre se adueñó de la cocina, criticando mi despensa mientras preparaba una cena para la que nunca la invité. Mi padre encontró el termostato y lo ajustó a su gusto, quejándose de lo poco eficiente que era mi consumo de energía. Los niños dejaron marcas de barro en la alfombra. Y Rebeca había movido varios de mis adornos a sitios más seguros para los pequeños. Mi móvil vibró. Era un mensaje de Nicolás. ¿Seguimos con lo de cenar? Tengo ganas de probar ese italiano nuevo. Había olvidado por completo nuestros planes. Le respondí rápidamente. Situación familiar, ¿podés venir aquí en lugar de salir? Necesito refuerzos. Su respuesta fue inmediata. Voy para allá, llevo algo. Solo tu presencia, contesté, agradeciendo profundamente su comprensión. 1 hora después, cuando Nicolás llegó, la tensión en la casa era tan densa, que se podía cortar con un cuchillo. Presenté a Nicolás a todos, observando cómo los ojos de mi madre se iluminaban al ver que tenía pareja, mientras mi padre lo analizaba con la mirada y enseguida comenzaba el interrogatorio. ¿En qué trabajas?
¿Es una industria estable? Preguntó, como quien revisa una solicitud de préstamo. ¿Tienes plan de pensiones? ¿Propietario? Nicolás respondió con cortesía, manteniéndose firme a mi lado como un escudo. No se inmutó. Cuando mi madre anunció que la cena estaba lista, todos nos dirigimos torpemente al comedor. Había dispuesto mi vajilla, de una forma que yo jamás habría elegido. Colocaron a los niños con nosotros en la mesa, a pesar de que solo había 6 sillas. Tuve que bajar al sótano por una plegable para mí. Rebeca pasó los primeros 10 minutos tomando fotos de la comida para su Instagram. Mi padre se quejó de que el pollo estaba muy seco. Y entonces Marcelo soltó la verdadera razón de su visita. Mientras terminábamos el plato principal, carraspeó con solemnidad. Bueno, Andrea, ya avisamos al casero. Dejamos el apartamento. Nos dio 2 semanas para desocupar. Dejé el tenedor. Lo siento. ¿Han encontrado otro lugar? Silencio incómodo. Mi madre se distrajo rellenando vasos ya llenos. Mi padre observaba los platos como si el diseño le pareciera fascinante. Verás, siguió Marcelo, cruzando miradas con Rebeca. Con cómo está el mercado laboral y los precios de alquiler, pensamos que somos familia. Y tú tienes esta casa grande para ti sola. Grande es mucho decir, respondí con cuidado. Tiene 3 habitaciones, y una es mi oficina. Los niños están acostumbrados a compartir, saltó Rebeca. Y esa oficina podría volver a ser dormitorio. No necesitas un espacio de trabajo si tienes esta mesa de comedor, ¿verdad? Mi madre me tomó la mano. Solo sería algo temporal, cariño. 6 meses. 1 año como máximo, hasta que Marcelo consiga algo. 1 año. Repetí, conteniendo la voz. Hay que ser realistas, añadió mi padre con tono serio. Los buenos empleos no están creciendo en los árboles. Emma intervino alegremente desde su silla. Papi dice que vamos a vivir aquí para siempre, porque la tía Andrea tiene demasiado espacio para estar sola. Marcelo le lanzó una mirada de advertencia. No para siempre, Emma. Solo hasta que estemos de nuevo en pie. Y entonces llegó la verdadera bomba. Tu madre y yo también hemos tenido que hacer ajustes, dijo mi padre, como si todo esto fuera lo más lógico del mundo. La caída del mercado afectó el fondo de jubilación. Hemos tomado decisiones difíciles. Mi madre asintió con gravedad. Vendimos la casa. ¿Qué? No pude ocultar mi sorpresa. Habían vivido allí 30 años. Un buen precio, dadas las circunstancias, continuó mi padre como si hablara del clima. Pero el cierre es en 3 semanas y el piso al que queremos mudarnos no estará disponible hasta dentro de 6 meses. El silencio pesó como una nube densa. Mi padre carraspeó. Así que necesitaremos un lugar donde quedarnos mientras tanto. Aquí, dije. No pregunté. Ya lo entendía todo. Bueno, claro, aquí, respondió mi madre, como si fuera lo más natural del mundo. ¿A dónde más iríamos? Los hoteles son caros, y tú tienes espacio. Pensamos que podrías mudarte al sótano, añadió mi padre, como si me estuviera haciendo un favor. Está terminado. Tiene ese bañito. Podrías hacerlo acogedor. ¿Quieren que me mude a mi propio sótano? Repetí con lentitud. ¿Para que ustedes tengan mi habitación? Tiene sentido, dijo Rebeca. La principal tiene el baño en suite, perfecto para Ricardo y Diana. Marcelo y yo podemos tomar la segunda. Y los niños, la tercera. Tú tendrías privacidad abajo, remató. Nicolás, que había estado callado hasta ese momento, puso su mano sobre la mía debajo de la mesa. Un gesto pequeño. Suficiente para evitar que estallara. Entonces Marcelo dijo la frase que cambió nuestra relación para siempre. No es como si tuvieras una familia propia de la que preocuparte. Sin marido, sin hijos. Solo tú. Nosotros tenemos responsabilidades reales. La sala entera se quedó muda. Incluso mi madre pareció notar que había ido demasiado lejos. Pero Marcelo, indiferente, siguió. Seamos realistas. Nos debes esto, Andrea. Te criamos. Te pagamos la universidad. Ahora es tu turno de ayudar a la familia. Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. Era mi tía Margarita, hermana de mi padre. Agradecí la interrupción y me levanté para contestar en la cocina. Andrea, querida, exclamó mi tía. Solo quería darte las gracias personalmente. Tu padre nos contó sobre tu generosa oferta de acogerlos a todos en estos tiempos difíciles. Es maravilloso ver cómo la familia se une así. Me aferré al borde del mostrador. Ah, ¿sí? ¿Les dijo eso? Sí. Llamó a todos esta mañana.
Estamos tan orgullosos de ti por dar ese paso. Se lo conté a tu primo Javier y dijo que le devolviste la fe en la juventud. Ah. Y vamos a organizar una reunión familiar este verano. Ahora que están todos en un solo lugar, tu casa es perfecta. Tiene buen patio, ¿verdad? Colgué como pude y volví al comedor. Ahora discutían qué muebles míos debían ir al trastero para hacer espacio para los suyos. Ese sofá no es muy apto para niños, decía Rebeca. Nuestro sofá en L es más práctico para reuniones familiares. Mi madre asentía. Y esa mesa de comedor solo tiene 6 sillas. Necesitamos algo más grande. Podemos traer nuestra cama king, añadió mi padre. Mucho mejor que esa queen que tienes tú. Me quedé de pie en la entrada, viendo esta escena absurda desarrollarse en mi propia casa. Las mismas personas que me abandonaron ahora planeaban desplazarme de la vida que había construido sin ellos. Hablaban de mi hogar, el que compré con mi trabajo, con mi dolor, con mi esfuerzo, como si fuera propiedad común. Marcelo me miró y sonrió, interpretando mi silencio como un sí tácito. Ah, y necesitaremos copias de las llaves. Mañana planeamos traer algunas cosas mientras tú estás en el trabajo. Sentí la mano de Nicolás aferrarse a la mía. Y supe que esa conexión era lo único que me mantenía en pie. Porque la habitación giraba. Mi familia. La que debió haber sido mi red de apoyo. Me había dejado caer. Y ahora, sin vergüenza alguna, creía que podía apropiarse del salvavidas que construí sola. Y lo más impactante de todo. Es que no veían nada malo en eso, para ellos, esto era simplemente lo que hace una familia. Tomar lo que necesitan, cuando lo necesitan, sin importar el pasado ni los límites del presente. Esperaban que yo renunciara a mi hogar, a mi privacidad, a mi independencia. A todo por lo que luché tan duramente, porque la familia viene primero. La misma familia que me dijo que no los contactara hasta que tuviera mi vida resuelta. Ahora quería mudarse a la vida que construí sin ellos. La audacia era impresionante. Necesito algo de tiempo para procesar todo esto, dije por fin, con una voz más tranquila de lo que sentía por dentro. Ya es tarde, y esto es demasiado para asimilar. Quizás deberían buscar un hotel para esta noche, y mañana podemos hablarlo con más calma. Mi madre se sintió claramente ofendida. ¿Un hotel? Pero hemos estado conduciendo todo el día. Pensamos quedarnos aquí esta noche. No estoy preparada para recibir huéspedes, respondí firme. Mañana tengo una reunión temprano y necesito descansar. Tras algunas protestas, sobre todo de mis padres por el gasto innecesario, finalmente accedieron a irse. Mi padre preguntó con tono inquisitivo por alojamientos cercanos y económicos, dejando claro que esperaba que yo pagara. Les recomendé un hotel razonable a pocos kilómetros, sin comprometerme a nada. Mientras recogían sus cosas, dejando, por cierto, 2 maletas grandes para no saturar el coche, Marcelo me apartó. Piénsalo con lógica, Andrea. Este arreglo tiene sentido para todos. Tú tienes el espacio. Nosotros lo necesitamos. Eso es lo que hace una familia. Asentí en silencio. No confiaba en mi voz. Sabía que si hablaba, saldría una tormenta de 3 años de rabia contenida. Nicolás ayudó a sacarlos. Fue como una ancla, un salvavidas, mientras los veía finalmente alejarse, prometiendo volver por la mañana para continuar la conversación. En cuanto su coche desapareció por la calle, me dejé caer en el sofá. El peso de lo que acababa de pasar me cayó encima de golpe. Nicolás se sentó a mi lado, rodeándome con el brazo. ¿Estás bien?, preguntó, con preocupación genuina. No, admití. No lo estoy. ¿De verdad pasó esto? ¿Mi familia apareció después de 3 años y quiso apropiarse de mi casa? Pasó, dijo él, sin rodeos. Y encima pensaban que era razonable. Tomé mi móvil y, con las manos temblando, llamé a Estefanía. Tuve que marcar 2 veces. Me fallaban los dedos. Emergencia, le dije apenas contestó. ¿Puedes venir? Crisis familiar. En menos de media hora, Estefanía y Marcos estaban en mi puerta. Respondieron a mis sos como nunca lo hizo mi familia de sangre. Les conté todo. Desde el timbre matutino hasta la sugerencia de que yo durmiera en el sótano. ¿Quieren que tú vivas en el sótano de la casa que tú compraste, para que ellos usen los dormitorios? Repitió Estefanía, incrédula. Marcos negó con la cabeza. Y asumen que dirías que sí, después de cómo te trataron. No lo asumieron, dije con amargura. Ya se lo dijeron a toda la familia. Mi tía me llamó para agradecerme. Ni siquiera me preguntaron primero. Nicolás, que escuchaba en silencio, habló al fin. Debes prepararte. Mañana volverán esperando instalarse.
No van a aceptar un no fácilmente. Estefanía asintió, seria. Necesitas un plan. Y dejar constancia. Si ya han dicho que aceptaste, ¿qué más podrían inventar? Tengo una amiga asesora financiera, ofreció Marcos. Trabaja con familias en crisis económica. Tal vez pueda hablar con ellos sobre alternativas que no impliquen tomarte la casa. Nos quedamos hasta tarde armando una estrategia. Estefanía sugirió grabar futuras conversaciones. Es legal en nuestro estado con consentimiento de una sola parte. Nicolás investigó derechos de propiedad y cómo evitar que se establezcan como residentes si se les permite quedarse. Marcos llamó a su amiga asesora, que aceptó estar disponible para consulta. Cuando por fin se fueron cerca de medianoche, con la promesa de estar pendientes al día siguiente, me quedé sola en el silencio de mi casa. Caminé por cada habitación, tocando los muebles que elegí con cuidado, mirando las fotos en las paredes de mi familia elegida, recordando el camino que me trajo hasta aquí. Recordé la noche en el estacionamiento de Walmart, llorando en el coche, con miedo de que alguien notara que vivía ahí. La humillación de lavarme el pelo en el lavabo del gimnasio, de cambiarme en baños públicos, de fingir ante reclutadores que tenía oficina en casa cuando realmente llamaba desde una biblioteca. Recordé cada victoria. El primer sueldo con Marcos. El estudio diminuto. La promoción. El premio de la industria. La hipoteca aprobada. Cada logro fue mío. Sin $1, ni un gesto de aliento, de parte de las mismas personas que ahora esperaban beneficiarse. Esa noche no pude dormir. Me senté en la cocina con un bloc legal y comencé a escribir. Metódicamente, documenté cada detalle de cómo me abandonaron hace 3 años. Imprimí los antiguos mensajes, incluido el de Marcelo diciéndome que no los contactara. Escribí, palabra por palabra, las frases crueles que me dijeron en aquella última cena. Al amanecer, ya tenía mi decisión tomada. Les mandé un mensaje citándolos a mediodía para una conversación sobre los arreglos. La respuesta fue inmediata y entusiasta. Mi madre añadió: perfecto, llevamos las medidas para el sofá. Pasé la mañana preparando mi casa para la confrontación. Guardé objetos de valor y recuerdos sentimentales en mi habitación, y cerré la puerta con llave. Configuré mi portátil para grabar el audio de la conversación de forma discreta. Hice una sola cafetera de café, pero no preparé comida. Esto no sería una visita social. A las 11:45, Nicolás me escribió. Él, Estefanía y Marcos estaban estacionados a la vuelta, listos para entrar si era necesario. Su apoyo me dio el último impulso de valor que necesitaba. Cuando mi familia llegó al mediodía, traían aún más maletas que la vez anterior. Y varias cajas etiquetadas como cocina y ropa de cama. Entraron con la seguridad de quienes creen que el trato ya está hecho. Mi padre empezó a darle indicaciones a Marcelo sobre dónde dejar cada cosa. Antes de seguir, dije, con la voz firme, quiero que todos se sienten en la sala. Tenemos que tener una conversación importante. Se miraron entre ellos, confundidos, pero obedecieron. Se acomodaron en mi sofá y mis sillas. Emma y Jacobo fueron enviados al jardín, con Rebeca vigilándolos por la ventana. Yo permanecí de pie, firme. Sabía que mi verdadera familia, la que sí me había apoyado, estaba a solo un mensaje de distancia. Hace 3 años, comencé, perdí mi empleo en una ola de despidos masivos. Tenía ahorros para 3 meses, que desaparecieron rápido mientras buscaba trabajo en un mercado saturado. Cuando me vi en verdaderos problemas, los llamé a cada uno de ustedes. Mi madre se removió incómoda. Mi padre miró su reloj. Papá, seguí, mirándolo directo. Cuando te llamé, me dijiste, y cito, deberías haber ahorrado mejor. Tu generación siempre quiere todo fácil. Y me colgaste. No lo negó. Solo se tensó. Mamá, tú ofreciste pensamientos y oraciones, pero me dijiste que dejara de comprar cafés caros. Cuando ya estaba comiendo ramen todos los días para estirar el dinero. Bajó la mirada. Marcelo, dije, volviéndome a mi hermano. Cuando te pedí ayuda, dijiste, tal vez si no hubieras malgastado en ese apartamento caro y en ropa de marca, ahora tendrías algo donde apoyarte. Esto, a pesar de que yo te había prestado $2.000 2 años antes. Dinero que jamás me devolviste por completo. Marcelo intentó hablar, pero levanté la mano para detenerlo. Cuando fui a cenar a su casa, seguí, mirando a mis padres, para pedirles un pequeño préstamo que evitara que me echaran. Me hicieron sentir como una fracasada. Rebeca me llamó una millennial irresponsable. Mamá, tú sugeriste que buscara un marido que me resolviera la vida. Y Marcelo, tú dijiste algo que jamás voy a olvidar.
Nosotros tenemos responsabilidades reales. Familias reales de las que preocuparnos. Tú solo tienes que pensar en ti. Fui hacia una mesita y tomé mi teléfono. Abrí los mensajes guardados. Y al día siguiente, Marcelo, me enviaste esto. No nos contactes hasta que tengas tu vida en orden. No podemos seguir sacándote de apuros. Es vergonzoso para todos. Nunca me habían ayudado en nada durante mi vida adulta. Ni una sola vez. La sala estaba en silencio. El peso de su crueldad flotaba entre nosotros. Después de eso, continué, me desalojaron del apartamento. Viví en mi coche 2 semanas. Me bañaba en un gimnasio. Usaba la biblioteca para tener internet y enviar currículums. Ninguno de ustedes preguntó si estaba bien. Nadie me ofreció ni un sofá. Ni una cena caliente. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. No supe si de culpa real o de incomodidad al verse expuesta. Reconstruí mi vida sin ustedes. Trabajé en 2 empleos, más de 70 horas a la semana. Tomé clases nocturnas. Ahorré cada centavo hasta poder comprar esta casa. Y ahora, después de 3 años de silencio, aparecen en mi puerta queriendo mudarse, queriendo que yo duerma en el sótano de mi propia casa. Mi padre carraspeó. El pasado es el pasado, Andrea. La familia debe perdonar. No, lo interrumpí con firmeza. Ustedes no tienen derecho a decirme lo que la familia debería hacer. La familia debería haber estado cuando dormía en mi coche. Debería haberme ofrecido un lugar donde quedarme cuando no tenía a dónde ir. No se van a mudar a mi casa. El impacto en sus rostros habría sido cómico, si no doliera tanto. ¿Y a dónde se supone que vayamos?, preguntó Marcelo, genuinamente confundido, como si no le hubiera pasado por la cabeza que yo podía decir que no. He concertado una cita con una asesora financiera, dije, entregándole la tarjeta de la amiga de Marcos. Ella trabaja con familias en dificultades. Puede hablarle sobre opciones reales, modificación de hipotecas, ayudas para el alquiler, recursos laborales. Mi padre se puso de pie, con el rostro rojo de furia. ¿Así nos tratas, después de todo lo que hicimos por ti? Esto es lo más egoísta que he visto en mi vida. Lo miré directo a los ojos. No, papá. Lo más egoísta que he visto en mi vida fue cuando mi familia me abandonó en el peor momento. Y luego esperó que los recibiera con los brazos abiertos cuando eran ustedes los que necesitaban algo. Mi madre lloraba abiertamente. Pero somos familia, dijo, como si esas palabras bastaran para borrar todo. La familia, respondí, con cuidado, es mucho más que la sangre. La familia es quien aparece cuando más lo necesitas. Y yo construí mi propia familia. Gente que me apoya. Que me valora. Que jamás me dejaría dormir en un coche. Y luego reclamar mi casa como si fuera suya, como si fuera una señal. Llamaron a la puerta. La abrí y allí estaban, justo a tiempo, Nicolás, Estefanía y Marcos. Los que sí estuvieron cuando más los necesité. Ellos son las personas que me ayudaron cuando ustedes no lo hicieron, dije, mientras entraban y se paraban a mi lado. Quienes celebraron mis logros en lugar de aparecer solo para aprovecharse de ellos. Ellos son mi familia ahora. El rostro de Marcelo se torció de rabia. Te vas a arrepentir. Me aseguraré de que toda la familia sepa que nos diste la espalda. Por favor, cuéntales todo, respondí, con calma. Pero asegúrate de incluir que me dejaron sola cuando perdí mi trabajo. Y que ahora esperan que renuncie a mi hogar. Para los mismos que me dejaron sin techo. Fui al recibidor y tomé la llave de emergencia que vi en el llavero de mi padre. La que alguna vez le había dado a mi madre, por si acaso. Voy a necesitar esto de vuelta, dije, extendiendo la mano. Tras unos segundos de tensión, mi padre la sacó del llavero y la dejó caer en mi palma. Ahora, concluí, les agradecería que recojan sus cosas y abandonen mi propiedad. Pueden quedarse con la tarjeta de la asesora financiera, si quieren. Pero resolver su crisis habitacional no es mi responsabilidad. La siguiente media hora fue tensa y silenciosa. Reunieron cajas y maletas, mientras mi padre murmuraba sobre hijos desagradecidos. Y mi madre alternaba entre súplicas llorosas y suspiros de culpa. Marcelo no me dirigió la palabra. Solo llamó a sus hijos al coche con gesto seco. Rebeca, quizás la más pragmática, tomó discretamente la tarjeta de la asesora cuando los demás no miraban. Cuando por fin se fueron, Estefanía me rodeó con el brazo. ¿Estás bien? Respiré hondo. Sentí una mezcla extraña de duelo y liberación. Lo estaré, dije. Por primera vez en mucho tiempo. Creo que de verdad lo estaré. La chica que ellos abandonaron los necesitaba desesperadamente. La mujer en la que me he convertido, no.
Los días después de su partida fueron más agitados de lo que imaginé. Había sido ingenuo al pensar que, al poner límites, todo acabaría ahí. Mi teléfono se convirtió en campo de batalla emocional. Mi padre llamaba una y otra vez, alternando entre reproches. Estás cometiendo un error del que te arrepentirás toda tu vida. Y torpes intentos de negociación. Podemos pagar algo de renta después de 6 meses. Mi madre se fue por la vía de la manipulación emocional. Dejaba mensajes llorando, diciendo que no podía dormir sabiendo que su niña era tan fría de corazón. Marcelo se dedicó a publicar indirectas en redes sociales sobre hermanos egoístas y la muerte de los valores familiares. Todo cuidadosamente redactado para hacerme ver como la villana, sin dar contexto. Pero también hubo aliados inesperados. Mi tía Marta, la hermana de mi madre y eterna rebelde de la familia, me llamó sin rodeos. Me enteré de lo que pasó, dijo de inmediato. Tu madre anda contando que los echaste a la calle cuando te buscaron en su peor momento. Me preparé para más críticas. Pero lo que vino, me sorprendió. Le dije que estaba mintiendo, continuó. Recuerdo cómo te trataron cuando perdiste el trabajo. Quise llamarte entonces, pero tu madre insistió en que tú pediste espacio. Debí saber que no era verdad. Lo siento. Esa conversación fue la primera grieta en la narrativa familiar donde yo era la irracional. Días después, mi primo Eduardo me llamó. No voy a tomar partido, me dijo, con cautela. Pero sé que hay más historia de la que mi tío Ricardo está contando. Si alguna vez quieres tomar un café y hablar, aquí estoy. Esos pequeños gestos significaron más de lo que podían imaginar. Fueron una validación. Mi experiencia era real. Mi dolor, justificado. No lo había inventado. No lo había exagerado. Mientras tanto, mi familia elegida me rodeó con el apoyo que nunca recibí de sangre. Nicolás venía casi todas las noches. A veces solo para sentarse a mi lado en silencio. Estefanía traía películas ridículas y helado, declarando terapia obligatoria de risas. Marcos me escribía a diario, asegurándose de que la situación familiar no afectara mi rendimiento. Y recordándome que podía tomarme el tiempo que necesitara. 2 semanas después de la confrontación, hicimos una cena especial en casa. Estefanía la bautizó, Cena de la Familia Elegida. Alrededor de esa mesa de comedor, la misma que mi madre dijo que era demasiado pequeña para una familia. Nicolás levantó su copa. Por Andrea, dijo, mirándome con orgullo y ternura. Que me enseñó lo que es el verdadero coraje. Enfrentar a extraños es fácil. Enfrentar a tu familia requiere una fuerza distinta. Y tú lo hiciste con dignidad. Marcos asintió. Y por eso, añadió, te ofrezco oficialmente una sociedad en Geraisen. La empresa no estaría donde está sin ti. Ya es hora de que eso se refleje en tu título y tu salario. Casi escupo el vino. ¿Sociedad? ¿Hablas en serio? Totalmente, dijo, sonriendo. Lo hablamos el lunes, pero quería decírtelo ahora, rodeada de quienes se aprecian tu valor. Estefanía aplaudió emocionada. Y con ese aumento, propongo, vacaciones de familia elegida. Todos necesitamos desconectar. Ya investigué casas en la playa para 4. La diferencia no podía ser más clara. Mi familia biológica me veía como un recurso. Una solución conveniente. Un lugar. Mi familia elegida me veía como lo que soy. Una mujer fuerte, valiosa, digna de celebrar, digna de invertir en ella, digna de construir un futuro con ella. En los meses siguientes, establecí límites firmes. Con quién sí quería mantener algún contacto, y con quién no. Empecé a almorzar con mi tía Marta una vez al mes. Construyendo una relación basada en respeto, no en obligación. Con mi primo Eduardo, mantenemos mensajes ocasionales, amables. Permití contacto limitado y estructurado con mis padres. Principalmente para seguir en contacto con mis sobrinos, que no tienen culpa de nada. Marcelo nunca pidió perdón. Sigue esperando que me disculpe, y le permita mudarse con su familia. Cuando rechacé esas condiciones, me declaró muerta para él. Y dolió, mucho menos de lo que habría imaginado. Ese hermano que me abandonó cuando más lo necesitaba, ya me lo había demostrado 2 veces. No necesitaba una tercera. En terapia, las sesiones adquirieron otra profundidad. Tu familia operaba como un sistema de apoyo unidireccional, observó mi psicóloga. Tú dabas sin límites. Ellos no sentían obligación alguna de devolverte nada. Eso no es familia. Eso es explotación. Hablamos sobre el perdón. Sobre los límites. Puedes perdonar sin permitir que continúen con los mismos patrones, me dijo. El perdón es para tu paz,
no para darles otra oportunidad de herirte. Esas palabras me ayudaron a calmar esa vocecita interior que susurraba. Pero, son tu familia. Esa voz se fue apagando. Y en su lugar, nació otra más fuerte. La que sabe lo que merece. Con la tormenta emocional ya asentada, me volqué en mi casa. Ese lugar que representa mi independencia, mi resiliencia. Redecoré con libertad total. Pinté la habitación de invitados de un turquesa intenso, color que mi madre habría odiado. Puse estanterías en toda una pared del salón para mi biblioteca. Mostré con orgullo cada libro, cada espacio, sin esconder nada por las opiniones de nadie. Cada cambio, por pequeño que fuera, era una afirmación. Este espacio es mío. Me lo gané. Lo merezco. Y la acción final, el acto simbólico más poderoso, llegó 3 meses después. Actualizando mis contactos de emergencia para un procedimiento médico rutinario, vi que aún tenía a Ricardo como contacto principal. El mismo hombre que me colgó cuando pedí ayuda. Sin pensarlo, taché su nombre y escribí. Nicolás Taylor, Estefanía Chin, Marcos Jiménez. La recepcionista arqueó una ceja. Normalmente ponen solo una persona. Tengo suerte, respondí con una sonrisa. Tengo toda una familia en la que puedo confiar. Esa tarde, al volver a casa, pensé en todo lo recorrido. Hace 3 años, me abandonaron los que debieron amarme más. Me dejaron sin nada. Tuve que reconstruirme desde cero. Pero en esa oscuridad descubrí una verdad poderosa. La familia no se define por la sangre. Se define por el amor. Por el apoyo. Por quienes están cuando más importa. Mi casa no es solo una estructura. Es el reflejo de mi fuerza, de mi nueva vida. Una vida rodeada de personas que merecen llamarse familia. La chica a la que mi familia biológica abandonó los necesitaba desesperadamente. La mujer en la que me he convertido, no. Y en esa transformación, está mi mayor victoria. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has tenido que poner límites difíciles con familiares que se aprovecharon de tu bondad? ¿Qué te ayudó a mantenerte firme frente a la manipulación emocional? Déjame tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia resonó contigo, dale like y suscríbete para más conversaciones reales sobre vínculos, límites y crecimiento personal. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, compártelo. Porque mereces estar rodeado de personas que te valoran y te respetan. A veces, la familia que elegimos es mucho más poderosa que la que nos tocó. Gracias por ser parte de mi viaje. Y te deseo, de corazón, fuerza y claridad en el tuyo.